buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Un invitado muy especial hoy en el programa, único invitado, Jorge Asís. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Cristina? Años que no venís por acá, ¿eh? Bastantes años. Unos cuantos años, Unos sí. cuantos años, tal vez 20. ¿Tanto decís? Sí. Bueno, no importa. Lo importante es que me hayas invitado. Hoy estamos acá. Digo, si yo veo, como estuve mirando en estos días, la cantidad de libros que has publicado, es impresionante. No sé cuántos son. Bueno, yo tampoco los 30. conté, pero deben ser más o menos 30. Y además es notable porque también hay novelas, creo que son novelas porque no las vi, como esta Churrasquitos Hervidos, Billetes Es la última. Es de 2022. Es la última, sí. Ha circulado poco esos libros. Tulipanes salvajes en agua de rosas. Y circuló un poco más, sí. Dulces otoñales. Dulces otoñales también, incluso fue. O sea, hasta el día de hoy vos seguís escribiendo novelas. Yo escribo novelas. No, porque han salido también tus libros políticos, ¿no? También libros políticos. La ficción política, la marroquinería política, etcétera, el kirchnerismo póstumo. No vamos a hablar acá de política. Hablamos de lo que vos quieras. Bueno, Muchi. vas a muchos programas, nos conocemos de muchos años. Vas a muchos programas y hablas de política. Acá yo quería hablar de tus libros. Son 44 años de Flores Robadas. 44 años de Flores Robadas. Flores Robadas 40 salió en del los diario 80. de la Argentina 40 y 50 de Los Reventados. De tu primer libro. Fue el primero, Los Reventados. No, Los Reventados fue el cuarto libro. Ah, la manifestación. Antes estuvo La Manifestación, después estuvo Don Abdel Salim, después estuvo La Familia Tipo y el cuarto fue Los Reventados. ¿Se consiguen hoy esos libros? Por supuesto, ¿Se los tiene reeditan? todos, pero los tiene todos Random House. Está todo bien, pero viste que a veces no se ven en las publicados. librerías, los títulos no están, no tuyos, de nadie, desaparecen. Ya eso me excede. Por ahí alguien nos ve y tiene ganas de leer La Manifestación, por ejemplo. Yo me pregunto si se consigue. Y La Manifestación es un libro que ahora está prácticamente absorbido por los cuentos completos. En los cuentos completos se incluyen varios cuentos de La Manifestación. Como se incluye también El Infiltrado de La Familia Tipo. Y pasa que escribí tanto. Escribiste tanto, es verdad. Mucho. Empezaste a escribir a los 20 años, más o menos. A los 20 años empecé a hacerme escritor, digamos. Ya escribía desde antes. Y después todo fue muy precipitado, ¿sabes? ¿Pero cómo llegaste a escribir? Porque eso llama la atención. Venís de una familia que no tenía mucho interés especialmente en la literatura. Mira, yo empecé a escribir para tratar de entender a mi padre. En realidad, casi te diría, soy una justificación de mi interés por conocer a mi padre, que fue el personaje que inspiró a don Abdel Salim, el burlador de Domínico. Un personaje bastante especial, tu padre. Claro, que primero fue un cuento que se llamó Como que me llamo Salim, y después a ese Salim le creció una familia. Vos usás el apellido de tu mamá, Asís es el apellido de tu mamá. Sí, yo soy Asís. Ahora después, cuando fui embajador, ahí agrupé todos los nombres míos. Soy Jorge Cayetano Saín Asís. Claro, como escritor, solo Jorge Asís. Ahora saben que también me llamo Cayetano, pero bueno. Cayetano. Cayetano es el segundo nombre. A ver, era muy religioso mi familia. Jorge por el santo, Cayetano por otro santo. Y Asís te podés imaginar. Con tu mamá te llevabas bien, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno. Sí. Y con el hijo también me llevaba bien. Pero se fue de tu casa, ¿no es cierto? Se fue cuando yo era adolescente, en un momento muy difícil, en Villa Domínico. Digamos, yo sé que toda mi vida tiene algunas aristas que encanta a indagar en mi pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es? Bueno, lo que vos sabés, lo que todos conocen. Pero además en tus libros aparece constantemente. Aparece en mis libros, con un riesgo a veces, como yo quizás abuso de la primera persona, quizás el crítico considera que hago autobiografía. Claro. Y en realidad cuando un escritor pone la palabra yo, ya selecciona
Y sobre todo cuando es un narrador que dedica no es su propia vida, por supuesto que tergiversa. Sin duda. Y Es literatura. Y la memoria tergiversa siempre. Turco, yo sé porque me lo has contado y lo has dicho muchas veces, que cuando vos empezaste a escribir te apoyó mucho Marta Lynch, un personaje sobre el que yo trabajé, que yo sé que Marta Lynch fue te ayudó y la absolutamente querías. trascendental. Porque vos sabés, yo era vendedor domiciliario. Y aparte estudiaba periodismo. Y yo decía que iba a la facultad. Decía que iba a la facultad en la zona de mi barrio, ¿no es cierto? Y la facultad era un instituto privado, donde tenía una gran compañera que era María Angélica Goñi, que trabajaba en el Instituto Argentino de Ciencias. Y habían intentado hacer un curso de literatura dado por escritores y no pasó absolutamente nada, aunque los escritores eran todos monstruos sagrados de la época. Jorge, vos que sos vendedor... Eso ya llama la atención, ¿no? Que se prestaban y participaban en estas... Claro, pero lo que pasa es que quizás no encontraron el método comunicacional de eso. Y el método fue muy simple. Clarín sacaba el acontecer cultural, tenía un contacto de Clarín, salió en la columna de Clarín Cultural y tuvieron que hacer 2 turnos porque se llenó. Se llenaba. Y uno de los profesores era Marta Lynch, respetable, lo que era Marta Lynch en la época, te estoy hablando finales de los 60, por ahí era una cosa increíble. Y ella había pedido a los alumnos, a los que cursaban, lo que tuvieran escrito para saber cuál era el material que tenían. Y yo, que tenía amigos entre los que cursaban, puse un cuento mío, curiosamente, Quiero retruco. La vez siguiente que va Marta hay una especie de salita de profesores, más chiquita que esta, ¿no? Y está ella y dice, vi el material, está bien, hay algunas cosas rescatables, pero hay un monstruito que no tengo identificado que si sigue escribiendo así va a dar mucho que hablar en la literatura. Y yo... Tenía ojo, Marta. Por supuesto que sí. Ahí lo conociste a Haroldo Conti por Marta Lynch, porque eran muy amigos ellos. No, Haroldo Conti lo conozco alrededor de, no me acuerdo exactamente por dónde, pero alrededor de la revista Crisis. Porque vos estuviste en la revista Crisis, con Galeano. Yo publiqué la primera edición de Los Reventados, la publica Crisis. En 1974, hace 50 años. Y ahí ya nos hicimos un poco amigos de Haroldo. Después fue una relación que se profundizó mucho, por supuesto. A él le dedicaste Flores Robadas. Si yo le dedico Flores Robadas a él. ¿Qué te parece? A ver, Flores Robadas yo lo termino en el 78. Sí. Después de haber hecho un rally como periodista para Clarín, inicio otro rally que es la culminación de mi primera novela en los años del proceso militar. Termino esa novela y por supuesto que en ese momento era muy difícil presentar algo que tuviera que ver con la realidad en las editoriales argentinas. Y había muchos colegas que seguramente los conocéis a todos, algunos incluso que murieron, que hablaban y decían no se puede publicar a Jorge Asís, qué barbaridad. Hasta que Jorge Laforgue, que murió hace no tanto, conjuntamente con Beatriz Guido, conjuntamente con el poeta paraguayo Elvio Romero, que era un gran amigo mío. Sí. Y bueno, y aparece en Losada, que en ese momento era una editorial de próceres. Y bueno, y me parece que la gran hazaña no fue haber vendido tantos miles de ejemplares. ¿Cuántos miles? 300 y pico de miles. A ver, hoy son cifras inimaginables. Incontables porque salían reediciones de a 10.000 ejemplares, era increíble. ¿Y a vos qué te pasó con eso? Pues ya te venía yendo que bien, se generó lo que se llamaba en ese momento el fenómeno Asís. ¿Entendés? Un fenómeno que fue muy intenso y por una ley física, todo lo intenso es necesariamente breve. Esta es una teoría de Edgar Allan Poe,
en filosofía de la composición. Cuando él, lo intenso es breve. Claro, lo intenso por una ley física es breve. Porque a él le preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué su poema El Cuervo? Y él dice que el poema no puede tener más de determinada cantidad de versos, por la intensidad. Y la intensidad necesariamente remite a la brevedad. Bueno, lo mío fue, yo tuve más o menos una temporada de fenómeno, que habrán sido 3 años, tal vez 4. Y después, bueno, después vienen todas las cosas que son las que apasionan a los biógrafos, que tienen que ver con mi trayectoria, con el periodismo, con los líos que armé con Diario de la Argentina, todo eso y con después. todos los conflictos que yo padecí en esa época, que, aunque te parezca mentira ahora cuando los cuento, me atormentaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo viví mi época de exitoso sufriendo, con un tormento atroz, por si estaba bien, si no estaba bien, qué es lo que dicen los escritores exiliados, qué es lo que dicen de mí, todas estas cosas. Un tormento por conflictos, te diría, banales. O sea, ahora vos mismo te mostrabas de una manera bastante por petulante, supuesto, provocativa. ser, Era una defensa, pero me decís. yo no me acuerdo si era una defensa, o era mi manera, o estaba harto, o en el fondo me importaba un pepino todo. ¿Entendés? Me estás diciendo que no, que sufriste. Pero lo padecía, claro que lo padecía. Padecía porque, a ver, desde mis comienzos en el Partido Comunista, yo publico mi libro La Manifestación. Un amigo se precipita en recomendar el libro en un órgano de la Federación Juvenil Comunista, y a la semana sale un escrache violento contra mí, que nada tengo que ver con el comunismo y todo eso. Y que no tenías mucho que ver. Casi me miraban como un agente de la CIA infiltrado en la izquierda. Era un disparate. Contado ahora, es una tontería, pero en aquel momento mi círculo afectivo personal era la izquierda, pasaba por ese lugar, ¿entendés? Vos imaginate, viene después Los Reventados, primera mención Casa de las Américas. En Cuba. En 1974. ¿Sabés lo que era que en la contratapa de La Opinión hablen del narrador argentino premiado en Cuba? En aquel momento, cuando lo que existía era la ética de la revolución y la estética de la revolución. Sí. Yo me acuerdo, vos trabajabas en un diario que tenía que ver también con la misma estética. La razón. La voz. La voz primero, sí. La voz. Sí. La voz, pero todo tenía que ver con esa cuestión. Y uno es un sobreviviente de un mundo lleno de tormentos. Pero lo contás como si fuera, a ver, una víctima de la situación. Vos también fomentabas esa situación. Yo no sé si fomentaba. Eran textos provocadores, ¿no es cierto? Puede ser. Sí. Puede ser, pero bueno, y si eran provocadores, ¿qué? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto escándalo por la provocación? Bien. ¿Entendés? Y después todo fue absolutamente encadenado. Cuando vos escribís Flores Robadas, que es una especie de balance de una generación y del fracaso de los 70, de una generación de los 70, ¿vos cuántos años tenías? Yo tenía 30 años y tenía una precipitación reflexiva, una precipitación, una ganas de explicar qué nos había pasado. Joder. A ver, en los momentos de máxima esperanza, previo al 76, por eso yo digo que mi obra hay que leerla de acuerdo a los periodos constitucionales de la Argentina, porque yo tengo una literatura que culmina en el 76, que tiene 6 libros, donde están Los Reventados, La Manifestación. Hasta Flores Robadas. No, Flores Robadas forma parte de la literatura escrita en los años del proceso militar. Joder. Ahora, en momentos en que todo era militancia y esperanza y revolucionarios, y vos dónde militás, y si la lucha armada y todo eso, en ese momento, yo ya en el 74
caigo en una suerte de pozo de escepticismo total y con una evidencia patética de que todo se iba al demonio. Vos a esa altura ya habías apoyado, ya no estabas en el PC, ya medio apoyaste el peronismo, ¿no? Fuiste a Ezeiza, participaste. Hice todo lo que tenía que hacer mi generación. Ah. Yo dejo del Partido Comunista, yo me escapo un día antes del regreso de Perón, que es el 20 de junio del 73, ¿no es cierto? Un día antes yo me escapo por una visión absolutamente literaria que creo que está contada en Memorias tergiversadas. Con lo que pasaba con el regreso de Perón estaba una célula del Frente Cultural del Partido Comunista y la temática era la campaña financiera. Y yo estaba en un departamento que daba al contrafrente y el contrafrente quedaba un vacío. Casi te digo como una imagen desolada de una actualidad política y afuera era una euforia, te hacían el signo de la B y todo eso. Y bueno, y ahí se enlaza con el libro que yo escribí en superior estado de gracia, que fue Los Reventados. Los Reventados, que es tal vez uno de mis mejores libros, de los más rescatables, de los que va a quedar, fue escrito en 5 meses. Escribía sobre los personajes mientras preparaban el gran negoción. Claro. Lo único que tenía que hacer yo era ir el 20 de junio a Ezeiza, ver verdaderamente lo que pasaba y averiguar cómo les había ido a los muchachos. Si eso no es provocador, sí. Pero no sé si es una manera de contar y por algo, felizmente ahora que yo creo que soy premiado por los hijos de los que me cancelaron. ¿Entendés? ¿Vos sentís eso? Yo no es que siento eso. ¿Te pasa eso? Yo veo que pasa eso. El otro día hicieron un acto en el Centro Cultural de Haroldo Conti, donde me hicieron hablar de Haroldo Conti, donde yo cuento la verdad del porqué de la dedicatoria a Haroldo Conti. Era lo único que yo podía hacer a mi amigo. Había que hacerlo en ese momento, sí. Pues, in memoriam, en siglo de pregunta, ¿qué es? Lo mataron. Sí. ¿Qué hicieron con Conti? Sí. Era lo que yo podía hacer en ese momento, ¿no es cierto? No te olvides que Conti me hizo actor a mí. Actor, estuvieron en una película, ¿no es cierto? Conti escribió el guión de la muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro. ¿De quién era esa película? De Nicolás Sarquís. Nicolás Sarquís, basado en un texto prácticamente que era con atmósfera de Rulfo. Bueno, están todos muertos, Rulfo, Conti, Sarquís, los actores. No queda nadie. Turco, yo digo una cosa, las ventas esas que decíamos de 300.000 ejemplares o lo que fuera, las ventas no se caen por las críticas que te hacían desde el exilio. Las ventas se caen cuando un texto, tus libros posteriores, digo, mira, ahí pasó algo. Ya había más o menos pasado la intensidad del fenómeno. Sí. Y todavía Flores Robadas encabezaba listas de bestseller. Sí, seguramente, el problema mucho tiempo. Es todos los equívocos de la trayectoria política argentina. ¿Entendés? Acá hay otra cosa. En un momento una empresa muy importante me compra los derechos de Flores para hacerla en cine. No fue buena la película. No la hizo esa empresa la película. Esa empresa, que era muy importante en aquel momento, Aries, Ayala y Olivera. Olivera, sí. Me acuerdo que Ayala... Bueno, filmaron las novelas de Soriano, filmaron muchos libros de esa época. Claro, pero ahí te diría en algo que me dice un director de los dos, Héctor Olivera, un hombre que tenía la mejor relación conmigo, me dice en un momento, ¿por qué lo compraron? 2 años no se filmaba y salían en todos los medios permanentemente como víctimas de la censura y demás. Y en un momento me dice Héctor Olivera, después de Malvinas, cuando cambia todo en la Argentina, Asís, hacer una película con los que se fueron cuando todos vuelven. Mira. Bueno,
todos volvían. En ese momento, por supuesto, correspondía mucho más un texto como el de Soriano. Que también fue tuvo un éxito tremendo. Otro muerto, lamentablemente, que bueno, se fue sin que aclaráramos algunas cosas. Era un enfrentamiento brutal. Yo recuerdo, yo viví esa época, no me digas. Era un enfrentamiento brutal. Los que se fueron y los que se quedaron, toda esa polémica. Yo me quedé, escribí acá, tuve éxito acá. Necesitaban los escritores que estaban en el exterior instalar que en la Argentina no se podía crear. Incluso se hablaba de genocidio cultural y tantas cosas. Tal vez yo me equivoqué, pero yo cuando voy a presentar un libro, Carne Picada, a Madrid, siento un vacío, una consecuencia. Consecuencia de declaraciones de tipos que... ¿Y en qué decís que te equivocaste, que tal vez te equivocaste? No, que me pude haber equivocado con alguna actitud, con alguna cuestión, si vos querés, pedante, o alguna cuestión de desafío. Y después de eso viene Diario de la Argentina, Claro. cuando te vas de Clarín, y bueno, ahí te terminas. El Diario de Argentina es lo más natural. Mira, que alguien se asombre por la escritura del Diario de la Argentina es no conocerme, es no conocer lo que es un narrador. Si yo tengo todos esos compañeros ¿No sentís que de traicionaste? Nada, para nada. Bueno, ahí estamos Aparte, hablando la literatura tiene que ver con la traición. Hay mucha gente que se vio en el texto y se vio... Bueno, ¿y qué culpa tengo yo, querida? Bueno, pero, yo no tengo la culpa. Pero pagaste las consecuencias. Pero pagué las consecuencias, impugno las consecuencias. ¿Y sabes qué es lo que me amarga? Lo que me amarga, tener que tomar esas consecuencias casi como si fuera algo culposo, haber escrito una novela que es la novela que me va a sobrevivir. ¿Vos decís que es esa? Mira, yo creo que tengo Diario de la Argentina, sí. Flores Robadas, sí. Los Reventados, y después 2 novelas que prácticamente no fueron ni siquiera comentadas acá, que si yo te hablo de Excelencias de la Nada, vos no sabés de qué te estoy hablando. No circularon para nada esos libros. Pero acá tengo un montón, ya dijimos varios títulos que no... Por supuesto, porque el Asís que encanta es el Asís hasta Diario de la Argentina. Cambió tu manera de escribir. Todo lo que viene después del Diario de la Argentina. Vos no escuchaste hablar del cineasta y la partera y el sociólogo algunos marxista de esos libros, que murió Sandra de la amor. Trapera. Sandra la Trapera un poco más circuló. Hay varios. Lesca, por supuesto que es un libro. Pero vos a ver, cambiaste tu escritura. Acá dijo un escritor no hace mucho que toda esa frescura que vos tenías en los primeros libros, después decidiste hacer una literatura más elaborada. ¿Vos lo ves así? Hubo un cambio desde vos, como escritor, digo, más allá de todas las cosas que pasaban alrededor. Pudo haber existido un cambio, pudo haber existido... Pero fue un cambio... Pero un cambio que tuvo que ver con mi vida, con mi cambio de vida. Bueno, uno cambia, obviamente. Después del Diario de la Argentina, yo tengo 4 años de acostado. Cuadernos del acostado. Uno de los libros que va a permanecer, que es Cuaderno del acostado. Y después del acostado, de la desocupación, empieza la política. Paso al tratamiento de excelencia. De desocupado. De embajador. De desocupado en una casa de Palermo Viejo. Paso a un departamento de 400 metros cuadrados frente al Arco de Triunfo. Y vos decís que eso también genera bronca. Yo no te digo si genera bronca o no. Lo que sí genera es interés en el otro. Porque yo a vos te pregunto simplemente, ¿qué escritor argentino, sacalo a Sarmiento, Alberdi, qué escritor argentino contemporáneo puede producir una biografía? No hay muchos, ¿entendés? Lo que pasa ahora es que ahora hay una, ¿eh? Por supuesto, sí. ¿La leíste? No, todavía no lo voy a leer.
Lo voy a leer con tiempo. Digamos una cosa, vos decís que eso cambió tu escritura también. No sé si cambió mi escritura, que cambió mi escritura lo decís vos porque te lo dijo alguien aquí. No, no solamente por eso. Yo no lo sé. Lo que pasa es que se hizo... Hay un fantasma. Mira, te voy a contar otra cosa. Soriano, Osvaldo Soriano, tan enfrentados que estaban. Una vez estaba por sacar un libro y me dice, ay, me irá bien con este libro. Le digo, pero si siempre te va bien, ¿por qué esos miedos? Me dice, mirá lo que le pasó a Asís, que de pronto vendía muchísimo y desapareció. O sea, era un modelo que se citaba, que provocaba. Por eso vos decís que te lo dijo un escritor. Bueno, todo esto pasa. Sí, son temas que dan para debate. Como alguien que llega tan arriba, después los libros pasan desapercibidos. Hubo otra cosa. Y esto, me parece que esto explica la literatura argentina. Esto explica la literatura. Esto explica la literatura y explica la Argentina. ¿Entendés? Muchos tipos que creen que la tienen asegurada para siempre y de pronto. Y me quedó afuera, porque me tengo que ir, pero me quedó afuera el momento ese en que eras secretario de Cultura y se te ocurrió esta ley de protección del idioma y ahí sí, ahí también ligaste fuertemente. Pero por supuesto que ligué fuerte. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido ahí? Ya si nos tenemos que ir, no te lo cuento. Pero bueno, ¿qué es lo que Vos venías con el modelo francés, que... Puede que yo tuviera esa idea, pero en ese momento yo tenía objetivos políticos precisos. ¿Qué decís? ¿Tenías objetivos? Tenía objetivos políticos precisos. Sí. Inicialmente era ser jefe de gobierno, pero Sí. tal vez, como todo tipo que se lanza a la política, tenía otras fantasías. No más. ¿Jefe de gobierno era el tope o más aún? No sé, te digo, yo tenía un objetivo político y fue un plan que me pudo haber salido mal. En un país donde invariablemente todo termina mal, desde hace muchos años que todo, en efecto, termina mal. Y mientras tanto seguís escribiendo literatura, porque vos no dejaste de escribir novelas. Mira, creo que debe haber... A ver, los que piensan que yo cambié mi escritura, sí. Yo creo que van a redescubrir la literatura de Jorge Asís a partir de Sandra la Trapera, de la línea Hamlet o la ética de la traición. Novela... Te defendían algunos, Donoso, por ejemplo, José Donoso, ¿no? El gran escritor chileno, era un fan, yo me acuerdo. Bueno, me acuerdo de eso. Yo aparezco en su historia personal del boom. Ahí apareces. Sí, pero varios. ¿Ahora escribís? ¿Estás escribiendo alguna novela? Tengo 6 archivos con literatura ahora, que en algún momento van a empezar a salir también. Bueno, ahí te tendremos nuevamente por acá. Espero que sí. Gracias por haber venido, Jorge. Por favor. Hicimos un repaso rápido, pero se nos termina el tiempo. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.